Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a las noticias en CNN Prime. A partir de ahora vamos a revisar todo lo que está marcando en esta jornada de martes 18 de abril. A esta hora, el presidente de la República, Gabriel Boric, lidera un nuevo cónclave oficialista en el Palacio de Cerro Castillo, en Valparaíso. En el encuentro, el gobierno busca alinear a sus filas de cara al acuerdo de seguridad con el Congreso, el que apuesta a sacar adelante 31 proyectos sobre la materia. Y hoy comenzó también la discusión del sexto retiro en la Comisión de Constitución de la Cámara. La instancia analiza 6 iniciativas presentadas por distintos parlamentarios, las que podrían ser fusionadas para facilitar su debate. El sexto retiro ingresó al Congreso luego de un año desde que se rechazara el último proyecto que habilitaba el acceso a los fondos de las AFP. Y luego de los últimos hechos de violencia en la capital, autoridades presentaron el Plan Operativo Santiago Seguro. La iniciativa contempla el despliegue de 40 agentes de copamiento para reforzar labores preventivas en el casco histórico. La medida se sumará al plan Calle Sin Violencia anunciado por La Moneda. Y en temas internacionales, al menos una persona murió y varios quedaron heridos luego del colapso de un edificio de estacionamientos en Nueva York. Si bien hasta el momento se desconocen las causas de este derrumbe, grupos de emergencia siguen en el lugar rescatando a las personas atrapadas. Todo esto y más, aquí comienza CNN Prime. Bueno, y como les contábamos, a esta hora se está realizando un nuevo cónclave oficialista en el Palacio de Cerro Castillo, en la región de Valparaíso, todo en medio de las tensiones entre las dos coaliciones que integran el gobierno por los alcances en materia de seguridad. Vamos a tomar contacto con Giselle Vergara para conocer los detalles de este encuentro que estaba citado para las 8 de esta noche. ¿Cómo estás, Giselle? Muy buenas noches. Hola Mati, muy buenas noches. Un encuentro que ya comenzó acá en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo en Viña del Mar. Comenzaron a llegar autoridades, ministros, jefes de partido, presidentes de partido, jefes de bancada, al comité político, para poder trabajar en torno a aquello que se han planteado para esta jornada. En noviembre fue la última vez que se realizó un cónclave en esta materia y es a alinear posiciones, a unar las opiniones con respecto a lo que precisamente tú señalabas, hablar en torno a la seguridad. Se busca un acuerdo en el Congreso, 31 proyectos de seguridad son los que planteó el gobierno y hay que buscar los acuerdos necesarios para poder sacarlos adelante. El gobierno no tiene mayoría en ninguna de ambas cámaras y es aún más necesario entonces poder alinear a sus filas para poder trabajar en torno a ello. Un ejemplo de lo que les preocupa y que por eso existen instancias como estas es lo ocurrido con la votación de la ley Naín Retamal, donde no existieron el apoyo transversal del oficialismo para este proyecto. Una jornada también donde la ministra del Interior, Carolina Toá, estuvo en el Congreso Nacional porque comenzaron a discutirse estos proyectos. Durante esta jornada, en una sesión especial, se discutieron 3 de estos proyectos. Durante esta tarde en la Cámara de Diputados, una instancia donde la ministra también aprovechó de hablar de la seguridad de los proyectos y también de las situaciones que preocupan y que alertan en esta materia y que ocurren en nuestro país. Pasemos a revisar. Quisiera decir que la jornada de hoy es una jornada de trabajo. La agenda de seguridad es una agenda muy vasta, que tiene materias legislativas, tiene planes operativos en el territorio, tiene agendas de fortalecimiento institucional, tiene temas para reforzar la acción preventiva, tiene esfuerzos de diálogo político y lo que vamos a hacer hoy día es hacer un ejercicio de poner arriba de la mesa toda esa agenda para analizarla en conjunto y para reforzar, a propósito de lo que hemos estado haciendo en este tiempo, la integralidad que tiene esa agenda y los propósitos que se propone, que son extremadamente urgentes para el país, que tienen que ver con tomar en serio los temas de seguridad, tomarlos en todas sus dimensiones.
Bueno, seguramente es un tema en el que todos tienen que colaborar. Recordemos lo que pasó con la ley Naín Retamal, que en definitiva aprobó dignidad, manifestó sus reparos, no la terminó apoyando, pese a que incluso ministros del comité político, como era la ministra Vallejos, la ministra Orellana, habían y estaban trabajando en el Congreso. Por eso que se habla de que tienen que estar alineados, porque evidentemente el esfuerzo de un ministro quedó opacado por el trabajo luego de los parlamentarios o de parlamentarios que estaban incluso afuera protestando, como el presidente del partido del presidente, Giselle. ¿Cuál es el ánimo en que estás viendo ahora a los presidentes de partido? Por lo menos, ¿cómo llegaron? Mira, estuvimos conversando con algunos de ellos y nos señalaban que venían con muchas expectativas, con ganas de poder conversar de estos temas que se les habían planteado que se iban a revisar durante esta jornada, poder conversar en materia de seguridad, pero también fueron bastante escuetos a referirse a los detalles, a lo que esperaban. Venían algunos un poco atrasados también. Recordemos que una cita que estaba programada para las 8 de la noche, había congreso también entre parlamentarios y presidentes de partido que venían llegando bastante apurados y se comprometieron, eso sí, a poder conversar con nosotros una vez terminada esta reunión acá en Cerro Castillo. Lo que sí tenemos claro es que hay una intención de poder conversar de esta materia, de poder hablar sobre estos puntos tan importantes. Recordemos que le pusieron urgencia a estos proyectos, a esta agenda de seguridad. La idea es poder sacar 31 proyectos en distintos plazos, algunos en el corto, otros en el mediano y un grupo también en un más largo plazo, periodo que no va más allá de los 150 días. Es por eso que es fundamental poder conversar, llegar a acuerdos, poder alinearnos, poder trabajar en torno a ello, poder, como ellos señalaban también cuando venían ingresando algunos parlamentarios, poder entregar su visión también con respecto a estos proyectos que ha planteado el gobierno, poder también ser un aporte en esta materia. En relación a aquello, escuchemos algunas declaraciones de parlamentarios que llegaron también y presidentes de partidos que llegaron durante esta jornada acá a Cerro Castillo. A ver, primero yo tengo una expectativa optimista porque creo que toda vez que hay intercambios en política en forma transparente, directa, respetuosa, lo que sale por síntesis siempre será mejor que antes de hacerlo. Y en materia de seguridad hay una primera cosa que es de alta coincidencia. Es un tema que requiere una mejor y mayor política de Estado, y porque hace falta que enfrentemos de una forma mucho más contundente el crimen organizado, todos estos flagelos que tienen invadida la convivencia en las distintas comunidades de nuestra sociedad. Yo creo que a veces se exagera el punto básicamente por el proyecto Naín Retamal, que ahí hubo diferencia obviamente en la aproximación al proyecto, en las votaciones, pero en todos los demás proyectos la verdad es que ha habido un respaldo transversal de todo el oficialismo, incluso a la agenda de seguridad que ha presentado el gobierno. Yo creo que lo que sí estamos convencidos, y es lo que nos ha pedido el presidente como presidente de la República, además como jefe de coalición, es la unidad de propósito para abordar la política de seguridad como una política de Estado, que no hagamos de la política de seguridad puntos o trincheras, digamos, puntos políticos para la galería, sino que podamos debatir de fondo y donde haya diferencias, procesarlas democráticamente. Hoy día nos convocan principalmente los temas de seguridad, la agenda, los acuerdos a los que se llegó y que fueron anunciados por el presidente de la Cámara, y nosotros esperamos también aportar en el debate aquellos temas que nos interesan, se pongan en tabla, y otros proyectos que están siendo postergados producto de los temas de seguridad y que nos interesan que no queden abajo. Ahora ustedes saben muy bien que el sexto retiro no es un proyecto de gobierno, no está en el programa, y por tanto lo más probable es que ni siquiera esté hoy día en la conversación. Claro, lo importante es conectar con la ciudadanía, con las necesidades de la ciudadanía, con las prioridades de la ciudadanía, Giselle. Ahora, ¿va a haber algún tipo de vocería al final de este encuentro? Es difícil porque sabemos que ahí hay dos almas que tienen que converger, dos discursos también que tienen que converger. Exacto.
Mira, no nos han señalado si de manera oficial va a existir una vocería de parte del Ejecutivo, de parlamentarios que claramente pueden optar a hablar con nosotros, pero esa no es información que se nos haya entregado de momento. Lo que sí está claro que existe la intención y las voluntades, lo señalaban los parlamentarios, esta voluntad de poder conversar, de llegar a acuerdos, de pensar en este bien común, de poder sacar adelante estos proyectos, más en una circunstancia, Matilde, que lo habíamos conversado también durante esta semana, de los respaldos a la ministra del Interior, Carolina Toá, su baja aprobación que se dio a conocer la última semana, y también las críticas por la ausencia de la ministra Analía Uriarte en su cargo debido a la enfermedad que la aqueja. Entonces, han sido temas que se han ido conversando, que se han ido procesando, y el descontento que se dice que existe desde algunos sectores de Apruebo Dignidad por el rol que está jugando la ministra del Interior en materia de seguridad, de los proyectos que se están planteando desde el Ejecutivo. Vamos a ver lo que ocurre en esta reunión, vamos a ver si pueden llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de consenso, y poder seguir trabajando con mayor tranquilidad, más holgados en esta agenda de seguridad que se ha tomado el tema y la discusión en el Congreso Nacional. Muy bien, quedamos atentos entonces al fin de esta reunión, de este llamado cónclave. Giselle, que tengas buenas noches, estamos en contacto. Nos vemos, chao, Mati. Y seguimos, porque la PDI incautó el computador de la alcaldesa Iracy Hasler y su ex jefe jurídico en el marco de la investigación por la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella. Durante la tarde de este martes, funcionarios de la Brigada Anticorrupción se trasladaron hasta la Municipalidad de Santiago para concretar la incautación voluntaria de especies tecnológicas, ya que no contaban con una orden judicial. La jefa de la comuna habría colaborado con la entrega de su computador, al igual que su jefe jurídico Jean-Pierre Chiffel. De hecho, Hasler también habría permitido que la PDI accediera a las bases de datos de sus correos electrónicos para investigar las comunicaciones que estableció en la fallida compra del inmueble. Recordemos que la Contraloría determinó que existía un sobreprecio en la compra de este recinto. Y a esta hora los invitamos a conocer de esta materia, porque el Congreso, fíjense, en otro tema que no es seguridad, despachó a ley la pensión de 160.000 pesos para hijos de víctimas de femicidio, una medida que fue aprobada con 142 votos a favor y con la abstención del Partido Republicano en su tercer trámite legislativo. Recordaremos las palabras del diputado Kaiser. La ley establece la creación de una pensión reparatoria de cargo fiscal para las y los hijos de víctimas de femicidio o suicidio femicida, el que va a tener este monto y será pagado mensualmente a los beneficiarios. Ahí entonces están los detalles de este proyecto, que fue hoy día aprobado en el Congreso y queda listo entonces para ser ley. El Comité de Ministros, en otro tema, revirtió la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental del proyecto Los Bronces Integrado, aprobando de manera unánime, pero con condiciones, la ampliación propuesta por la empresa Anglo American. Las reacciones ante este resultado en el informe de Camila Eguía. Los 6 ministerios que incorporan el Comité de Ministros aprobaron de manera unánime la extensión del proyecto minero Los Bronces Integrado. La operación del proyecto Los Bronces Integrado de la británica Anglo American es una mala y preocupante noticia. Esta es una buena noticia para la economía y para el empleo. Consideramos lamentable la aprobación del proyecto de ampliación del proyecto minero Los Bronces. Tomamos la aprobación del proyecto Los Bronces Integrado de manera muy positiva y a la vez con responsabilidad. Versiones encontradas para la ampliación de un proyecto minero que compromete recursos por más de 3.000 millones de dólares y que le permite a la empresa británica Anglo American continuar extrayendo cobre de la cordillera de los Andes entre la región metropolitana y la de Valparaíso. El gobernador de esta región y grupos ambientalistas apuntan a las repercusiones medioambientales del proyecto.
que este proyecto afecta y afectaría básicamente a los glaciares del cordón montañoso de la cordillera de los Andes, donde se ubican los nacimientos de las cuencas de los ríos Aconcagua, Colina y Maipo, causando daño irreversible. Más aún, la aprobación con condiciones, tal como se indicó en la votación de este comité de ministros, siempre deja dudas respecto a si no se está justamente construyendo un permiso a medida a estos proyectos. Tal como señalan, este proyecto se aprobó con condiciones que aseguren el mínimo impacto ambiental. La empresa presentó planes de mitigación, es decir, no solo no producir contaminación, sino que además contribuir a la mitigación de la contaminación del aire de Santiago. Son más de 200 millones de dólares que debe invertir en medidas muy concretas. Medidas como aumentar un 150% la compensación de emisiones asociadas. Además, la minera deberá reemplazar calefactores de leña por eléctricos en al menos 89 viviendas y disminuir los viajes diarios de los trabajadores a casi la mitad y sustituir buses de combustión por eléctricos. La aprobación de... Y ya estamos de regreso con las noticias en CNN Prime. Se acabó la veda parlamentaria y, como era de esperar, el debate por el sexto retiro de fondos de pensiones volvió al Congreso. No con una, sino que con 7 iniciativas. Para el próximo martes se agendó recibir a los invitados, mientras que las autoridades económicas repiten las advertencias, tal como lo explica Belén Vázquez. Pese a todas las advertencias sobre los efectos económicos que podría tener, desde este martes ya hay en la Cámara de Diputados 7 iniciativas que buscan un nuevo retiro de fondos, justo cuando se cumple un año desde que el anterior intento fuera rechazado. Y el que no se haya podido tramitar sino hasta esta fecha es porque efectivamente el artículo 68 de la Constitución Política así lo establece. No es un tema de voluntad, sino es un tema de ajustarse a derecho. Este martes se trataron 6 de los 7 proyectos en la Comisión de Constitución, donde los autores defendieron sus textos, cuyos argumentos apuntan a la compleja situación económica por la que estarían atravesando las familias producto de la crisis originada por la pandemia. En total son 4 los que buscan un retiro parcial o total de los fondos. Uno plantea como máximo el 10% y otro establece la posibilidad de retirar 1 millón de pesos. Todas esas mociones fueron ingresadas en abril del año pasado, por lo que no todas las cifras económicas que respaldan sus proyectos están actualizadas. Es evidente que mayor liquidez es un factor inflacionario. Pero es una falsedad plantear que la inflación que tenemos es producto de los retiros. Este proyecto va en ayuda de la clase media, porque el Estado efectivamente está entregando ayuda a la gente más vulnerable y hay que reconocerlo. El otro proyecto que fue ingresado este año pero no tratado en la comisión es el del Partido de la Gente. En términos sencillos es un retiro acotado tal como el que presentó el gobierno hace un año. Con ello, dicen, buscan mitigar el impacto inflacionario que podría tener el retiro de fondos, dado que este no iría a consumo sino a pago de deudas, financiamiento del pie de la casa o serviría como sustento en caso de cesantía. Como vemos que hay voluntad política para sacar los temas de seguridad, como vemos que hay voluntad política para suspender la semana distrital, yo no veo problema en que lo tramitemos rápido y que lleguemos con las ayudas necesarias para la clase media y la clase media emergente. Los mocionantes tienen hasta el viernes para enviar la lista de sus invitados a las audiencias públicas que comenzarán el próximo martes y posterior a ello se espera que las iniciativas puedan ser refundidas antes de la votación en general. El gobierno ha reiterado su confianza de que estos proyectos no van a prosperar, aun cuando hay parlamentarios oficialistas que han votado a favor. Por lo mismo mantienen las alertas en términos de lo que significaría en materia inflacionaria o demanda interna. A nivel local, el mayor riesgo, ¿cierto?, es el que se puede derivar de nuevos retiros de fondos de pensiones. Los parlamentarios han entendido, ¿cierto?, el riesgo, los costos, que eso fue en buena medida, ¿cierto?, la argumentación que se dio durante la discusión y que fundamentó muchos de los votos en contra. Pero en Hacienda no son los únicos atentos a este tema. Si bien el Banco Central no tiene en su escenario base un nuevo rescate, de concretarse deja abierta la puerta a nuevos incrementos de tasa de interés, pues cualquier política que afecte nuevamente el mercado de capitales tendrá severos efectos macroeconómicos. Efectivamente sería un escenario que nos llevaría a la necesidad de revisar el nivel de la tasa. Es una política que a lo mejor en el corto plazo alguno puede verla como positiva,
se va pagando en módicas cuotas mensuales en el tiempo con los distintos efectos que va teniendo. 7 proyectos que buscan poder sacar dinero desde las AFP y que si prosperan podrían dejar entre 3 y 5 millones de personas sin dinero en sus cuentas. Cambiamos de tema y les contamos que desde este martes 40 agentes de copamiento se desplegarán por el casco histórico de la comuna de Santiago. La iniciativa forma parte del Plan Santiago Seguro, una inversión de 750 millones de pesos que busca recuperar la seguridad en esta zona. Daniela González nos cuenta más. Dicen que quien no conoce la Plaza de Armas no conoce realmente Santiago. Caminar por el Paseo Ahumada o por el Paseo Estado hace muchos años era un panorama obligado. Pero en los últimos años la situación cambió. Los robos, el comercio ambulante y la prostitución transformaron al centro. Esa situación es la que se busca cambiar con el Plan Santiago Seguro. Son 40 funcionarios que van a estar trabajando diariamente en el casco histórico para aportar a la seguridad en coordinación permanente con Carabineros. Son funcionarios que cuentan ya con su equipamiento, con su capacitación, con casco, chaleco antibala, con bastón retráctil, con las herramientas para desarrollar un trabajo de copamiento preventivo en distintos lugares de nuestro casco histórico. Se trata de una inversión de 750 millones de pesos en 40 agentes de copamiento que tendrán como misión realizar monitoreos y funciones preventivas en el casco histórico de Santiago. Esto es un plan que comienza hoy día, pero que no tiene fecha de término. Esto es un plan que finalmente va paso a paso y es de largo aliento. Vamos a estar acá hasta que recuperemos el casco histórico, el tiempo que sea necesario, pero lo más importante es que necesitamos el apoyo de todos nuestros locatarios, de todos nuestros permisionarios establecidos. Los agentes trabajarán codo a codo con Carabineros, con un primer objetivo: garantizar la seguridad en el Paseo Ahumada y la Plaza de Armas. Es el punto neurálgico de Santiago, donde pasan más de 3 millones de personas al día, y para nosotros es súper importante, sobre todo el turismo. Entonces esto le da un poco más de seguridad para que los guías turistas también puedan ir con más seguridad hacia Santiago, porque eso nos pasaba, que vienen de paso, entonces no entran a la Plaza de Armas, ahora ya están entrando. Estamos muy alegres con eso, el copamiento, todas las medidas que está tomando la municipalidad, porque a nosotros nos facilitan el trabajo, se acerca más la familia. Y nosotros somos una barrera de contención natural contra la prostitución, el comercio ambulante y la delincuencia. Está expedito, ahora da gusto venir a dar una vuelta, porque supuestamente es un paseo para pasear, pero a veces no se podía pasear aquí. Se ve más seguridad. Ojalá siempre sea así, pues que podamos caminar más seguro y tranquilo. Los guardias espectacular, hace falta más guardias. ¿Sí? Guardias. Sí, ahora aprovechamos de andar porque está clarito hasta temprano, porque ya oscureciéndose ya es un peligro. La comuna de Santiago es una de las zonas prioritarias en el plan Calles sin Violencia. Sus altos niveles de tráfico de drogas y presencia de crimen organizado la transformaron en una de las principales áreas a intervenir junto a otras 45 comunas en Chile, plan que comenzará la próxima semana. En estos espacios hay 37 casos policiales al día. La gente que vive aquí, la gente que trabaja en el centro de Santiago, viven la experiencia de un país que no les da seguridad. Esa es la experiencia que viven. Y esa es la experiencia que tenemos que cambiar. No es una tarea fácil. Y por eso, desde hoy podremos ver a armados y capacitados agentes de copamiento en el centro de la capital. Ellos buscarán evitar la instalación de comercio ambulante, prevenir el delito, pero por sobre todo brindarle seguridad a los casi 2 millones de chilenos que día a día caminan por el centro de Santiago. Bueno, y mientras en el Congreso avanzan proyectos de ley que amplían las facultades del control policial en temas de migración y extranjería, la oposición exigió nuevas medidas en ese ámbito. Chile Vamos propuso deportar a migrantes en situación irregular que cometan delitos y el Partido Republicano pidió instaurar centros de detención provisoria, un paquete de medidas ante la crisis migratoria que no fue bienvenido por parte del oficialismo. Los detalles con Francisca Cárdenas.
Contar con un SAR anti-inmigración, implementar centros de detención provisorios y dar tramitación inmediata a proyectos de ley que regulan la migración irregular son parte de las propuestas que presentó Chile Vamos y el Partido Republicano al gobierno en los últimos días. Una nueva ofensiva que apunta a la necesidad de incluir algunas de esas iniciativas en las más de 30 que se tramitarán con urgencia tras un acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso. Que cuando un migrante ilegal comete una pena y puede acceder a beneficios penitenciarios, mientras está con los beneficios, el Estado entiende que está cumpliendo la pena y por lo tanto no podemos expulsarlo. Persona que esté, o sea, extranjero que cometa un delito, y es lo que hemos planteado el día de hoy junto a la alcaldesa, es que esa persona cumpliendo su pena sea expulsado, de manera a hacer un llamado a todos aquellos migrantes que en el momento de delinquir, la verdad es que las puertas se cierran. Una propuesta que llaman a discutir de manera inmediata es el proyecto que modifica la ley de migración para tipificar el ingreso irregular al país como un delito y expulsar a los migrantes que sean condenados por delinquir, iniciativa actualmente en tramitación en la Comisión de Seguridad de la Cámara en primer trámite constitucional. Una idea a la que se han sumado algunos jefes comunales, como la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien asegura que la cifra de delitos cometidos por migrantes en su comuna han aumentado en los últimos meses. Nosotros venimos viendo un aumento muy fuerte de la cantidad de delitos cometidos por extranjeros. Hay delitos en que ellos se especializan. Nosotros tenemos nuestras cárceles que están llenas y por lo tanto lo lógico es poder sacar personas delincuentes, ¿no es cierto?, de Chile. Chile Vamos también propone mejorar el control de las fronteras para combatir el crimen organizado transnacional y contener el tráfico de personas, medidas a las que también se han sumado otros jefes comunales que tienen roles protagónicos para la oposición en materia de seguridad. No me parece mala idea que quede establecido que para entrar en Chile se tiene que entrar legalmente. Si ya tenemos un problema para repartir entre los que estamos en Chile, extranjeros y nacionales, con un país que no crece económicamente, vamos solamente a repartir pobreza. Y hoy día, la verdad que la inmigración, además, es inviable producto de un país que es cada día más pobre. El Partido Republicano fue más allá. Propusieron junto al ex candidato presidencial José Antonio Kast contar con centros de detención provisorios a lo largo de todo Chile y albergar a los migrantes ilegales durante el tiempo necesario para concretar su expulsión. También sugirieron nombrar temporalmente un ministro como SAR anti-migración, dotándolo de las facultades administrativas para coordinar a distintos servicios públicos con el objetivo de identificar, detener y expulsar. Buscando la forma de que no entren a nuestro país, sino que permanezcan en una especie de residencia sanitaria para que su paso sea temporal, prontamente se les pueda asistir y también se pueda determinar cuál es su situación y por lo tanto si van a ingresar al país o si van a ser devueltos a su país de origen. Propuestas que el oficialismo califica como estigmatizadoras, ya que mezclarían la migración de quienes lo hacen por necesidad con quienes vienen a delinquir, como se ha visto en los últimos días en diversos incidentes. Cuando se habla de personas que delinquen, efectivamente hay que perseguir el delito detrás, pero por otra parte, cuando hablamos de personas que son migrantes, migrar no es un delito, se confunden ambos términos y eso también conllevaría, a mi juicio, a discursos de odio. Ojalá estas normas que tienen que ver con discriminatoria y que pasan a llevar acuerdos internacionales en relación a la migración no avancen en este país. A esto el oficialismo suma una eventual intención de quienes impulsan medidas asociadas a la agenda de seguridad con una posible figuración de cara a las próximas elecciones. Y nos vamos a otro tema, al de los expertos y expertas que están preparando el anteproyecto de nueva Constitución. Ellos ingresaron hoy más de 900 enmiendas a las normas aprobadas por unanimidad en general. El sistema electoral y la paridad son parte de los nudos del debate entre el oficialismo y la oposición. Ahora las propuestas serán discutidas en las 4 subcomisiones. El informe es de Paul Foller. Oye. No, pero les dejo la escoba si leo todas estas cuestiones. Y es que el trabajo se extendió hasta la medianoche del lunes en el ex Congreso. Contra el tiempo se revisaban, escribían y corregían las enmiendas. El reloj avanzó en medio de la presión por el término del plazo. No se me vaya a pasar nada.
Y claro, en esta pasada, varios dicen, no hay espacio para equivocaciones. Los expertos entraron a la recta final, la última etapa de enmiendas a un texto aprobado en general. Ahora, eso sí, quedaron atrás los acuerdos unánimes. 24 votos a favor, no hay votos en contra ni abstenciones. Esta vez no hubo acuerdo en el grueso de las indicaciones y cada bloque presentó sus ideas por separado. El resultado final fue un cómputo de más de 900 indicaciones. Deberían ser enmiendas por lo menos propositivas que aumenten o refuercen los derechos que ya habíamos establecido. Yo creo que la cantidad de enmiendas dice relación, o espero que diga relación con eso. Presentar enmiendas no puede ser entendido como ir en contra de acuerdos, porque lo que se acordó y se manifestó en el Pleno fue aprobar en general esos capítulos. En sistema electoral, la oposición propuso mantener el sistema actual, aunque con algunas adecuaciones para disminuir los candidatos electos por distrito, mientras que el oficialismo propuso un sistema de listas cerradas y bloqueadas, donde se vote por listas o partidos y no directamente por candidatos. Hoy día las magnitudes de distritos van hasta 8 y nosotros las llevamos hasta 5, de 3 a 5. ¿Qué hace eso? Ayuda y colabora con la intención y con las propuestas que ya hemos aprobado en general, de tener un Congreso menos fragmentado. Y las personas van a poder seguir votando por el candidato de su preferencia. Mi sensación es que eso no conversa bien con las normas que ya habíamos acordado en la comisión. En cambio, el sistema que proponemos nosotros es precisamente un sistema que fortalece a los partidos políticos, listas cerradas, que quiere decir que las personas votan por una lista y no por un candidato en particular. Mismas diferencias que se mostraron respecto al principio de paridad. El oficialismo ingresó una propuesta que busca establecer una democracia paritaria, algo que para la derecha atenta contra la voluntad popular. Nosotros entendemos la paridad de manera respetuosa a la libertad del voto, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es introducir una norma que fomenta a que el Estado promueva la integración igualitaria en los estamentos de elección colegiado, como por ejemplo es el Congreso Nacional. Igualdad de participación de hombres y mujeres en todos los órganos colegiados de los poderes del Estado. Evidentemente acá hay una diferencia sustancial, lo cual es muy particular, porque en general los parlamentarias y parlamentarios de la derecha han sido siempre proclives a regular paridad. Por lo tanto, es muy particular la posición que han tenido los comisionados expertos de la derecha en esta instancia. El oficialismo no quedó del todo conforme con la propuesta base que ya había sido aprobada en general. Por eso ingresaron un largo listado de indicaciones, algo que miran de cerca en la derecha, donde preocupa que el oficialismo desconozca los acuerdos base. Y por tanto yo no creo que haya un problema con el número de las enmiendas. Nosotros también presentamos un número apreciable de enmiendas. Una cosa es derribar enmiendas, otra cosa es derribar acuerdos. No creo que esté en la voluntad de nadie derribar acuerdos. Las enmiendas serán revisadas por las 4 subcomisiones y necesitarán 3/5 de los votos para su aprobación. Ni oficialismo ni oposición logran por sí solos esa cifra. La ministra de Salud entregó los primeros lineamientos de lo que podría ser la ley corta de ISAPRES, un proyecto que se prometía para el mes de marzo y que, siendo 18 de abril, al parecer ha traído diferencias en el Ejecutivo. Todo esto mientras quedan poco más de 40 días para que la Superintendencia deba entregar el mecanismo de reajuste de la tabla de factores de las aseguradoras. Ángela Rayman nos cuenta. El tiempo corre y todavía no hay indicios de cuál será el mecanismo que aplicará la Superintendencia de Salud para dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema en contra de las ISAPRES. Sentencia que ordena a las aseguradoras adecuarse a la tabla única de factores que rige desde hace 3 años. Solo quedan 43 días de plazo. Si bien el Ministerio de Salud se había comprometido a enviar una ley corta en marzo pasado, sigue trabajando en la iniciativa, lo que ha generado cuestionamientos a la secretaria de Estado. Yo estoy en mi cargo hasta que el presidente lo estime conveniente. Inicialmente la deuda que tendrían las aseguradoras, según el MinSal, alcanzaba los 1.400 millones de dólares. Sin embargo, la nueva conclusión de este monto son 140 millones de dólares, un 90% menos de lo planteado en un inicio, cifra que habría causado diferencias en el gobierno. Nosotros responsablemente teníamos que evaluar las propuestas de la ISAPRES y evidentemente la evaluamos y jurídicamente se descartó. Frente a los cuestionamientos, la Comisión de Salud del Senado, donde fue a exponer la ministra, respaldó a Aguilera. La ministra, la jefa de la cartera, cuenta con el respeto, el profesionalismo, la seriedad para seguir llevando adelante
todas las iniciativas legales y especialmente la de la ley corta de ISAPRES. El presidente de la República ha dado un mandato a la ministra en términos de que acá no puede haber perdonazos a las ISAPRES y tampoco maximalismos. La ministra ha intentado resolver el tema, sabe la necesidad de la integración público-privada, pero acá tenemos un problema con el corazón del gobierno. El corazón del gobierno que insiste en soluciones ideológicas, que insiste en un sistema único de salud. Acá vemos que acá no hay liderazgo del presidente, y cuando no hay liderazgo del presidente y conviven dos almas completamente distintas, tenemos un problema estructural. El proyecto del Ejecutivo plantea implementar el fallo con gradualidad. Este considera que las ISAPRES informen en un plazo de 6 meses el número de contratos afectados por las devoluciones, el monto total de la deuda y proponer un plan de pago. Creo que es importante señalar que no va a existir una devolución de dineros en el tiempo inmediato. La propuesta pareciera ser que apunta a que a lo menos un año entre trámites preliminares. Recién se podría aprobar o desechar esta propuesta en la ISAPRES, que podría extenderse también por mucho tiempo. Lo que está haciendo el gobierno, en estricto rigor, está tratando de sacar las castañas con la mano al gato. No quiere asumir el costo político de evitar esta crisis, sabiendo que esta crisis se va a producir si es que se ejecuta de la manera en que se va a ejecutar. Dentro del resto de atribuciones que esta ley le otorgaría a la Superintendencia de Salud, se plantea que el ente fiscalizador también pueda regular el aumento en el costo de la prima GES de las ISAPRES, tal como lo hace actualmente con el incremento de valor de los planes base de los afiliados. En política, la bancada de senadores del Partido Socialista llegó hasta La Moneda para entregar su respaldo al trabajo de la ministra del Interior, la PPD Carolina Toá, en la agenda de seguridad pública. Esto a una semana de que el Frente Amplio cuestionara el liderazgo de la jefa de la cartera y a horas del cónclave oficialista que se está desarrollando en Cerro Castillo. La nota es de Estefanía Bustamante. Hay buen clima. Sí. Eran las condiciones meteorológicas a las que hacían referencia los senadores socialistas, porque las políticas los llevaron a La Moneda específicamente a respaldar a la ministra Carolina Toá. Es que son días complejos para la jefa de Interior, que ha enfrentado altos y bajos en medio de la agenda de seguridad que busca instalar el gobierno. Yo recuerdo ver a la ministra del Interior hasta las 2 y tanto de la mañana, el día que votamos la ley Naim Retamal. Quien ejerce la función de ministro del Interior merece el respaldo, merece el apoyo. Apoyo que no tuvo a la bancada de senadores completa en La Moneda. Castro y Elizalde se excusaron por tener otras actividades en agenda, mientras que Fidel Espinosa tuvo una particular explicación de su ausencia. Yo enseguida a saludar y decirle que estamos bien y que todo está correcto, cuando no todo está correcto, no todo está bien en las relaciones políticas entre las dos almas. Yo prefiero obviamente cumplir con mi trabajo. Cuando uno está en coalición y cuando uno está en el gobierno, tiene que estar en las buenas y tiene que estar en las malas, en las duras y en las maduras. Y por lo tanto usted no puede estar socavando los liderazgos ni del presidente ni de los ministros. Recuperar el liderazgo fue la petición que hace una semana planteó el Frente Amplio durante su reunión con Toá en La Moneda, un encuentro marcado precisamente por los roces que provocó el debate de la ley Naim Retamal. Ahí hubo diferencias obviamente en el abordaje de esa legislación en un proyecto de ley, pero se dejó de hablar de los otros proyectos de ley. Lo que más han exacerbado esta figura de la ministra ha sido la oposición, la derecha, instalando esta ficticia diferencia. Más que un tironeo, las dos almas se han metido adentro de la ministra Toá y algunas veces da opiniones en favor de la seguridad pública y otras veces opiniones contradictorias para dejar feliz al Frente Amplio y al Partido Comunista. También incomodó su negociación con el Congreso para priorizar proyectos de seguridad pública, un pacto que adelantaron los presidentes de ambas cámaras, aun cuando la ministra no había consultado otras carteras o a sus propias bancadas. Parece ser bien evidente que el presidente Boric la ha empoderado a un nivel de supraministra. Cuando el poder de alguna manera se ordena en favor de alguien y se le resta a otro grupo, y eso va generando ciertos recelos que son difíciles de sobrellevar. Recelos a nivel de coaliciones que los analistas advierten no deben ser trasladados hasta el corazón del gobierno. Yo creo que lo que falta aquí es lo que tuvieron todos los gobiernos anteriores, que es un liderazgo presidencial que tiene al conjunto de sus ministros
detrás suyo. Entre lo que falta y lo que no serán los temas que abordará Boric junto a sus ministros, presidentes de partido y bancadas en Cerro Castillo. Un cónclave marcado por la crisis de seguridad que ha profundizado las diferencias. En la vida uno tiene dos posibilidades, ser parte del problema o ser parte de la solución. Nosotros tenemos que elegir ser parte de la solución. Se requiere que las coaliciones de gobierno puedan actuar conjuntamente y podamos todos cuadrarnos detrás del presidente de la República. Va a ser muy importante porque no tenemos que decir las cosas de frente, más allá de que a veces salgan en los medios de comunicaciones. A 6 meses del último cónclave, el litio y la seguridad se tomará el debate, con palabras del presidente que apura el tranco para tramitar la agenda de 31 proyectos en lo posible con sus dos almas alineadas. Y vamos a la economía, un 5,6% disminuyó el ahorro en los hogares según un informe de cuentas nacionales del Banco Central. Una situación que reflejaría los altos niveles de carga financiera que existen actualmente, lo que podría traducirse en futuros endeudamientos. Los detalles con Belén Saldías. ¿Tú ahorras? Actualmente no. No ahorro voluntariamente, no. Actualmente no. Esta pareciera ser la realidad de gran parte de los chilenos y chilenas, un poder de ahorro que se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y la mayoría coincide en las razones. La situación económica que es complejo, que es difícil encontrar trabajo. Con los gastos de la casa, yo soy profesora, no me da para ahorrar. Muy difícil de ir ahorrando en estos momentos, está todo más caro. Y está complicada la situación, la verdad. A una compleja situación económica apuntan como principal factor de esta tendencia que quedó demostrada en el último informe de cuentas nacionales elaborado por el Banco Central, donde se da cuenta de que la tasa de ahorro disminuyó durante el 2022 en casi todos los sectores, siendo el más afectado los hogares. En específico, este sector retrocedió 5,6 puntos porcentuales, llegando a menos 0,07% del Producto Interno Bruto. Pero, ¿a qué se debe esta disminución? Esto tiene una explicación bastante lógica. El costo de la vida ha subido a un nivel superior a los ingresos que perciben los chilenos. El chileno ha tenido que, una, deshacerse de los ahorros propios, dos, deshacerse inclusive de ahorros previsionales voluntarios que tenía guardados aparte con el objeto de tener una mejor pensión, y es algo que va a ser la tónica durante este año. Estamos en medio de un proceso contractivo. Nuestro producto potencial está disminuyendo y nuestro producto real también. En otras palabras, estamos enfrentando una menor capacidad para alcanzar los niveles de productividad y de producción que teníamos en periodos recientes. Esto no es algo nuevo e incluso desde el Ejecutivo apuntaron a los retiros de fondos previsionales como otro de los factores que incidieron en esta baja. Es producto del mismo fenómeno de los retiros de años anteriores, el mismo factor que explicó la caída del ahorro en el 2021 explica en el 2022, dado que las personas, los recursos que retiraron los han ido gastando. Este fenómeno se da pese a que el mismo informe del Banco Central da cuenta de que el ingreso disponible bruto de estos sectores mejoró un 3,8% durante el 2022 en comparación con el año anterior. Esto reflejaría los altos niveles de carga financiera que mantienen los hogares, lo que a su vez se podría traducir en endeudamiento. Sacaste toda la plata que pudiste, ya se te acabaron los ahorros. Como hay poco acceso al crédito en cuotas, que es el crédito más barato, ¿a qué crédito tú te vas? Al crédito más caro, que es el crédito de las tarjetas de crédito y el de los sobregiros. Y ahí yo veo un riesgo importante, un riesgo financiero importante, que los hogares están como casi como chocando ya contra la pared, ya no tienen por dónde sacar. Una situación que también ya se estaría reflejando, ya que el mismo informe señala que respecto al endeudamiento, el nivel total de pasivos de los hogares aumentó un 14% en comparación con el año anterior, principalmente asociado a la deuda bancaria hipotecaria, por lo que los expertos apuntan a que se debe tener especial cuidado con dicho sector. Nos vamos a esta hora a la región de la Araucanía porque un médico y un conductor municipal resultaron heridos tras un ataque armado en la comuna de Curacautín, en Malleco. Vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en la zona, Catalina Sánchez. Catalina, buenas noches. Cuéntanos cuál es el estado de situación a esta hora.
¿Cómo estás, Mati? Muy buenas noches. Y efectivamente, un hecho lamentable que ocurrió durante la tarde de este día martes, aproximadamente entre las 14 y 15 horas. Se registró un violento ataque, ¿no? Tú bien lo decías, en la comuna de Curacautien, en un sector rural, momento en el cual en un vehículo municipal que pertenece a la Dirección de Salud del municipio de Curacautien venía un conductor y también un médico. Ellos venían de vuelta desde una posta en un sector rural, específicamente el sector Radalco, hacia el sector urbano de la comuna de Curacautien, momento en el cual sujetos que se desplazaban en una camioneta, en un vehículo, proceden a adelantarlos y se bajan de este vehículo armados, lo decía el fiscal regional, armados con armas de fuego, y proceden a efectuar una cantidad indeterminada de disparos. Producto de este hecho, Mati, resultaron estas dos personas heridas con impactos no balísticos. Incluso el médico resultó, Mati, suena realmente impresionante decirlo, con más de 20 heridas de perdigones. Se fue llevado rápidamente al hospital de Victoria, mientras que el conductor del vehículo fue llevado hacia el hospital de Curacautien. Afortunadamente, ninguna de las dos personas está grave. De hecho, el conductor ya fue dado de alta, él se encuentra en su domicilio descansando, y en el caso del médico, él se encuentra todavía internado, ¿no?, en el hospital de Victoria, en la provincia de Malleco, región de la Araucanía. Se le está realizando una serie de exámenes, escáner también, para poder establecer cuál es efectivamente el estado de salud, pero pese a que recibió más de 15 impactos, él está fuera de riesgo vital, está estable. Incluso él ya pudo entregar testimonio a Carabineros, se pudo conversar también, por ejemplo, con la delegada provincial Andrea Parra, y por supuesto que acá hay una serie de hechos que se están analizando, medidas en materia de seguridad para evitar que esto siga ocurriendo. Respecto a esta situación se refirió el fiscal regional Roberto Garrido. Mati, te invito a que pasemos a revisar justamente esas palabras. El Ministerio Público fue informado a través de la Fiscalía de Primeras Diligencias de un ataque en contra de dos funcionarios públicos ocurrido en el sector Radalco, en la comuna de Curacautien, donde estos funcionarios se desplazaban desde una posta rural hasta la ciudad de Curacautien. Fueron abordados por unos sujetos que se movilizaban en una camioneta, quienes descienden de la camioneta además premunidos con armas de fuego y atacan a los funcionarios públicos, causándoles a ambos lesiones. Tanto el chofer como el médico que se desplazaban en el automóvil resultaron con lesiones de diferente consideración y gravedad. Fueron trasladados hasta los hospitales de Curacautien y de Victoria. Hemos dispuesto que la unidad de atención a víctimas y testigos tome contacto con las víctimas y con sus familiares para ver cuáles son sus necesidades en estos momentos y darles apoyo desde las etapas iniciales de la investigación. Claro, fue un hecho también que fue rechazado, por supuesto, por el gobierno. En voz de la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que esto es un hecho inexplicable, ¿no?, que se ataque a funcionarios municipales que pertenecen a la Dirección de Salud y que van también a ayudar y a mejorar la calidad de vida de personas vulnerables en muchas ocasiones en sectores rurales. Ella condenó este hecho y, por supuesto, enfatiza en que van a seguir con las investigaciones para poder dar con los responsables y evitar que esto siga ocurriendo en la macrozona sur. Tenemos también esas reacciones, las revisamos a continuación. Ciertamente es tremendamente grave que personal de la salud, que cuando se desplaza es porque va a atender a las comunidades, a la población que vive en la zona, reciba un ataque de este tipo. Nos parece realmente un acto cobarde e inexplicable que se ataque a personal de la salud. Nuestra mayor condena y solidaridad con los funcionarios afectados. La ministra de Salud está encima de la situación, está viendo que se les visite en lo inmediato y que reciban todo el apoyo para que se recuperen prontamente. Por supuesto que esto generó reacciones, ¿no?, por parte del director del Servicio de Salud Araucanía Norte, quien llegó hasta el hospital de Victoria para poder visitar a esta persona, este médico que resultó con por lo menos 15 impactos, ¿no?, heridas de perdigones. Incluso señalaba que están evaluando diversas medidas, como por ejemplo blindar los vehículos en sus puertas, en sus ventanas, y también instruir también una querella, ¿no?, en contra de quienes resulten responsables por este ataque. Palabras a las que también se suma el delegado presidencial José Montalva, quien rechazó lo que ocurrió y dice que se ha contactado rápidamente con el subsecretario de Relaciones Institucionales para poder anunciar y poder acelerar, ¿no?, inversión en recursos para poder entregar mayor seguridad, sobre todo a quienes hoy día están dedicados a mejorar la calidad de vida que pertenecen, ¿no?, a las direcciones de servicios de salud de los diferentes municipios de la región de la Araucanía. Tenemos esas dos reacciones, las pasamos a revisar a continuación. Ya hemos estado en contacto con el Ministerio, con la delegación, y hemos empezado a instruir una querella criminal contra las personas que resultan responsables de este acto
común y recurrente dentro de esta provincia, así que estamos preocupados y por eso también nosotros como Servicio de Salud tenemos nuestra mesa de seguridad con la cual activamos todos los protocolos existentes para darle seguridad a nuestros funcionarios. Vamos a instalar algunos botones de pánico, estamos viendo la seguridad en los vehículos también, el blindaje de vehículos, eso es parte de un trabajo que estamos realizando. Se evalúa blindar los vehículos, tanto sus ventanas como sus puertas. Hoy unos cobardes delincuentes han atacado a un médico y su asistente, quien manejaba y conducía, quienes llevan el servicio de salud a los sectores rurales, a las personas más modestas, a las personas que están postradas y al adulto mayor. Hemos conversado con el subsecretario para que lo antes posible financie esos recursos que son necesarios para que estas personas que atienden en los sectores rurales tengan seguridad. Claro, 2 personas entonces heridas con heridas de importancia, afortunadamente ninguna en riesgo vital, pero una de ellas con 20, por lo menos impacto de perdigón, lamentablemente lo que ha acontecido acá en la comuna de Curacautín en las últimas horas, Mati, pero no es lo único que ha marcado la jornada, sin duda también marcó esta jornada la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Héctor Yaitul, que se realizó durante la mañana, se extendió por un par de horas en donde hubo también puntos muy importantes, que tienen relación con solicitudes que ingresó la defensa en esta audiencia directamente al tribunal, como por ejemplo solicitar que la Fiscalía entregue los 5 nombres de los 5 testigos que están hoy día protegidos, no se conoce su nombre, a lo que accedió el tribunal, y eso es sin duda lo que marcó la jornada, generó diversas reacciones, algo a lo cual la Fiscalía se opuso, señaló que ellos van a ver cuáles son los pasos a seguir para evitar que esto ocurra y se pueda proteger también la seguridad de los testigos que están preparados ya para poder entregar testimonio y en medio de esta investigación que se realiza en contra del líder y vocero de la coordinadora Arauco Mayeco. Respecto de esta situación y de este punto en particular, tenemos palabras por parte del fiscal regional Roberto Garrido, las pasamos a revisar a continuación. De vicios formales. El tribunal ha dispuesto que esa información reservada y sensible respecto de la identidad de los testigos sea entregada a la defensa del imputado, lo que evidentemente genera una situación de riesgo para la integridad física de los testigos y que los cohíbe de prestar declaración en el tribunal. Consideramos que la decisión del tribunal afecta la posibilidad de que estos testigos comparezcan en la audiencia de juicio oral. Creemos además que la forma como se incorporó la prueba, que es habitual en muchas acusaciones de la Fiscalía, en nada afecta el desarrollo de la audiencia, cumpliendo el rol que le corresponde a la Fiscalía de proteger a los testigos. Ejerceremos las acciones que corresponden, presentaremos los recursos y analizaremos la situación jurídica, puesto que nuestro principal deber es dar protección a los testigos en este caso. Una decisión que llama profundamente la atención, Catalina, ha llamado la atención también de la ministra del Interior, que ha calificado esta decisión de la jueza como un error que tiene que ser reparado. De hecho, el Ministerio Público va a apelar y el día viernes vamos a conocer cuál es la decisión. Así es, hay un receso hasta el día viernes para poder ver efectivamente qué va a ocurrir. La Fiscalía lo ha dicho, lo dijo también el fiscal nacional cuando estuvo acá en Temuco hace solo un par de horas, que van a ver cuáles son los pasos a seguir porque no están conformes con lo que resolvió el tribunal. La magistrada señaló que si bien debe haber una reserva en el sentido de que cuando se le entreguen los nombres a la defensa del imputado no se debe dar a conocer a terceras personas, pero aún así la Fiscalía va a apelar, como tú bien decías, para evitar que esto ocurra y seguir protegiendo también ahí la seguridad de los testigos. El fiscal regional decía incluso que hay un peligro para la seguridad de las víctimas, de los testigos, en caso de que se conozcan sus nombres. Ahora, llama muchísimo la atención que la jueza haya tomado una decisión como esta, haya hecho una petición como esta en medio de un caso como el de Héctor Yaitul. Incluso hay especulaciones de que pudiera estar amenazada, de que algo lo hubiera hecho tomar una decisión como esta. ¿Qué se dice al respecto? Claro, mira, esto ha generado diversas reacciones e incluso en el mundo político se han cuestionado cuál es la garantía, cuál es la seguridad que se le entrega a víctimas en diferentes investigaciones. El fiscal decía que esto no es nada extraño en el sentido de proteger la identidad de algunos testigos, porque esto ya es frecuente, esto ocurre frecuentemente en la región de la Araucanía, pero a nivel país, cuando hay investigaciones complejas, como lo es en este caso en contra de Héctor Yaitul, hay reserva de identidad y por lo cual se genera también, como tú bien decías, estos cuestionamientos de por qué la jueza
accede a una petición como esta, teniendo en consideración lo complejo que resulta también una investigación de este tipo, en el cual se le imputan a Héctor Yaitul hechos relacionados a la Ley de Seguridad Interior del Estado, como la usurpación, como el robo de madera, atentado contra la autoridad. Así que claro, ahí va a ser muy importante lo que pueda ocurrir de aquí al viernes en estos 3 días de receso, cuál va a ser el paso que va a seguir la Fiscalía, ¿no?, para poder evitar entonces que se den a conocer los nombres de estos 5 testigos. Corren riesgo y esa es la razón por la que resultan y se convierten en testigos protegidos. Incluso lo decía uno de los abogados durante esta tarde, que podrían llegar a no declarar ante la amenaza que significa que sean conocidos sus nombres, Cata. Por eso que es tan importante y es tan grave esta decisión que ha tomado la magistrada Jimena García. Vamos a ver entonces qué es lo que se hace en las próximas horas, cuál es la decisión para que no se interfiera en la investigación, una investigación tan importante como esta, en la que estos testigos pudieran llegar a no declarar, cosa que es lo que está buscando precisamente la defensa de Héctor Yaitul. Muchísimas gracias. Seguimos, por cierto, atentos a lo que vaya a pasar con esto, Cata. Que tengas buenas noches. Chao, buenas noches. Preocupante lo que ocurre en este caso. Volvemos con temas internacionales, porque también preocupa a nivel multilateral este encuentro que ha tenido Lula con Xi Jinping. ¿Qué se puede interpretar de esto? Es que China está llegando ya más fuerte, con el más grande de América Latina, el país más grande, a establecer su influencia. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Mati? Así es, este viaje que realizó la semana pasada ha generado, al menos hasta el día de hoy, todavía varias reacciones, porque son varios los guiños, los antecedentes que hay detrás de la postura que ha adoptado aquí el presidente brasileño respecto de la guerra en Ucrania. Hay que tener en cuenta aquí que lo había dicho Lula da Silva antes de visitar Beijing. Uno de sus planes es crear este grupo de países no alineados, que va en una línea similar a lo que había planteado también China en su momento con este acuerdo de 12 puntos, un plan de 12 puntos contemplado para poner fin a la guerra en Ucrania a base de Rusia, y ambos planes que al menos hasta ahora no han tenido los respaldos suficientes en Occidente. Y en esa gira, tras haber visitado a Xi Jinping, Lula entregó una serie de declaraciones, entre ellos apuntando a Estados Unidos y a Europa, asegurando que básicamente lo que apuntaba aquí el mandatario brasileño es que estas 12 potencias estaban finalmente incentivando la guerra y no desincentivando que se pudiera poner fin a este conflicto. Esas declaraciones, otras como por ejemplo días atrás, donde señalaba que Zelensky no lo puede tener todo, haciendo alusión también allí a Crimea, han generado varios roces en Occidente. Y una de las últimas reacciones, Mati, fue de John Kirby, quien es el vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, donde aseguraba que aquí Lula da Silva no debía repetir como un loro todas las posturas de Rusia y también de China. Exactamente, porque está acusando a Occidente, a esta parte, a Europa y a Estados Unidos, de armar un conflicto y de prolongarlo. Es curiosa la declaración de Lula. Solo se entiende en el escenario económico, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Sí, así hay varios análisis, interpretaciones que vamos a pasar a revisar a continuación en el siguiente informe de Gabriel Palma, donde nos cuenta también más detalles allí de esta polémica en la que se ha visto envuelta el país sudamericano. La postura de Brasil sobre la guerra en Ucrania está generando roces con Occidente, y la muestra más evidente llega desde Estados Unidos, en donde una de las principales figuras de la Casa Blanca criticó abiertamente la forma en la que el país sudamericano ha manejado sus relaciones con Rusia y con China. In this case, Brazil was parroting Russian and Chinese propaganda without at all looking at the facts. We also support the idea of negotiations that could lead to this peace. La crítica de Kirby ante un grupo de periodistas generó indignación al interior del gabinete de Lula da Silva, y el encargado de responder no fue otro que el canciller brasileño, quien en medio de la visita de su homólogo ruso al país desestimó las acusaciones. No concordo de forma alguma. No sé cómo, por qué él llegó a esa conclusión, mas de forma alguna. Aliás, no sé nem quem falou isso. Quem foi? Porta-voz da Casa Branca.
Pois é, não desconheço. La controversial postura se hizo evidente incluso antes de regresar al poder, cuando en una entrevista a la revista Time puso al mismo nivel a Rusia y Ucrania. Lo cierto es que la lista de declaraciones que ha pronunciado el ahora mandatario y que han generado malestar sumó varios episodios durante la última semana. Não vamos talvez nem se discuta a Crimeia. O Zelensky não pode também querer tudo que ele pensa que vai querer. A Europa e os Estados Unidos terminam dando uma contribuição para a continuidade dessa guerra. Kiev ha respondido a estas declaraciones reiteradas, invitando a Lula a visitar Ucrania para que recorra y conozca de primera mano los horrores de la guerra. A esos reproches se suman la Unión Europea y Estados Unidos. Creemos que está totalmente equivocado. Por supuesto que queremos que esta guerra termine. Seguiremos hablando en contra de la guerra, tal como lo escucharon del almirante Kirby. Lula viajó hasta Beijing la semana pasada con la mirada puesta en Ucrania. Allí coincidió con Xi sobre cómo afrontar una posible paz. Ya antes de partir a su gira, el mandatario brasileño aseguró estar dispuesto a impulsar la creación de un grupo de países no alineados con el fin de contribuir al término del conflicto. Ambos planes no han recibido el beneplácito de Occidente, pero sí del Kremlin. Agradecemos el deseo de nuestros amigos brasileños de contribuir a la búsqueda de formas de resolver este conflicto. Estamos interesados en que el conflicto ucraniano termine lo antes posible. Según los analistas, este acercamiento con Rusia y con China, como lo podrían llamar algunos, no implica un deterioro de los lazos con la potencia norteamericana. Las relaciones entre Brasil y Estados Unidos siguen siendo privilegiadas porque así lo han sido siempre. Estados Unidos nunca ha puesto ni peros ni problemas a que China y Brasil sean socios comerciales de primer nivel. Entonces, la pregunta que el mundo occidental se hace es, ¿cuál es la intención de Brasil al adoptar estas posturas? Lula da Silva tiene pretensiones de transformar a Brasil en una gran potencia política, económica y también social. Yo creo que está buscando la posición de número uno en la representación de este continente. Y es que, tal como dijo Lula al regresar al Palacio de Planalto para su tercer mandato, Brasil busca volver a la escena internacional después de años apartados por culpa de Bolsonaro. Pero todo parece indicar que su regreso no es como un actor secundario, pues estaría tratando de imponerse como una nueva potencia a nivel regional y global. Bueno, posición de equilibrio lo llaman algunos, otros neutralidad estratégica. Ese sería el juego que estaría aquí llevando a cabo Brasil, pero lo cierto es que todas estas declaraciones han generado bastantes roces en Occidente, también con Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de ese país incluso invitaba a Lula a visitar Kiev para que pudiera ver de primera mano cuáles eran los efectos de la devastadora guerra sobre ese país. Sí, llaman la atención las declaraciones que hace Lula diciendo que esta relación con China va más allá de lo comercial y espera que trascienda. Bueno. Vámonos a Estados Unidos, donde hubo un colapso literal. Literalmente colapsó el edificio que albergaba una serie de vehículos, esto porque es un estacionamiento ubicado en Bajo Manhattan, en concreto en el distrito financiero, a pocas cuadras incluso de Wall Street, también del puente de Brooklyn, y que lamentablemente este episodio deja al menos hasta ahora una persona fallecida, también otras 5 personas lesionadas producto del colapso y el derrumbe de este estacionamiento ubicado allí en Manhattan, en este edificio de 3 pisos que a eso de las 4 de la tarde aproximadamente se derrumbó. Hay aquí versiones diferentes de las propias autoridades estadounidenses. Hay algunas que hablan de un derrumbe parcial, señalando que solo colapsó el segundo piso de esta edificación. Hay otras que hablan de un derrumbe completo, incluso hasta el sótano, según señalaban, pero lo cierto, al menos hasta ahora, es que se reporta una persona fallecida, 5 personas lesionadas, y también las imágenes son sumamente gráficas, ¿no?, de lo que se registró durante esta tarde, con varios registros también de testigos que residen a los alrededores, algunos incluso estudiantes que acuden a esa zona y que daban cuenta a través de redes sociales en qué condiciones había quedado este edificio.
edificio. Hubo por momentos bastante incertidumbre respecto de las labores de búsqueda y de rescate en ese lugar, porque la situación al interior de lo que quedaba de este edificio era sumamente precaria, con el riesgo de derrumbe adicional, y eso llevó a que las autoridades aquí tuvieran que desplegar incluso perros robots para poder rastrear esta zona. Sin duda, y además generó un pánico entre las personas, porque esto está exactamente a la misma altura del World Trade Center, pero hacia el otro costado. Por lo tanto, está a 6 cuadras del World Trade Center, por lo tanto muchos revivieron ese mismo trauma. Exactamente, y de hecho hay testigos que señalaban que se había sentido como una especie de terremoto incluso en el momento en que se registró este derrumbe, pero lo cierto es que al menos aquí las autoridades locales señalaban que nada hace explicar más que se trate solamente de eso, del derrumbe de esta edificación. De todas formas, aquí han señalado que se va a llevar a cabo una investigación para poder esclarecer qué fue exactamente lo que ocurrió. Sí. Te invito, Mati, a que pasemos a revisar incluso estas declaraciones que entregaba el jefe de bomberos de Nueva York, entregando allí y aportando también mayores detalles a lo ocurrido durante esta tarde. Esta fue una operación extremadamente peligrosa para nuestros bomberos. Respondimos a una llamada de un colapso en el edificio. Teníamos a bomberos dentro del edificio realizando búsquedas, pero el edificio continuaba colapsando, por lo que tomamos la decisión de sacar a toda nuestra gente del edificio. Como nuestro equipo de robótica estaba cerca, llegaron a la escena muy rápidamente. Bueno, con un equipo de robótica entonces tuvieron que trabajar por algunos momentos debido a las condiciones inestables de este edificio. Fueron momentos de bastante tensión, sin duda, lo que se vivió en Manhattan durante esta tarde, porque como tú bien señalabas, no fueron pocos quienes también revivieron lo que se registró justamente en Nueva York en 2001. Lo cierto es que son edificios bien antiguos que necesitan una constante refacción, y en este caso... Claro, ahí la investigación va a determinar finalmente cuál fue la razón en concreto, pero aquí las autoridades han puesto paños fríos a posibles ataques terroristas. Esa no es la línea de investigación, claramente se habla solamente del derrumbe de este edificio, y ahí hay que ver cuáles fueron exactamente las razones de construcción, por ejemplo, de esta edificación, que expliquen qué fue lo que ocurrió durante esta tarde. Vamos a finalizar esta revisión internacional, Mati, con algo bastante particular que presentó durante el día de ayer el régimen de Nicolás Maduro, una presentadora creada con inteligencia artificial. ¿Qué te parece a ti que podamos ser reemplazados por inteligencia artificial? Bueno, claro, es lo que necesita un dictador, alguien que no le diga nada, no lo contradiga. Y es justamente lo que se podía ver el día de ayer en esta presentación de Nicolás Maduro en uno de los tantos programas que tiene aquí el régimen venezolano en la televisión de ese país. De hecho, fue presentada allí Cira, como ha sido bautizada esta inteligencia artificial, en este programa llamado Con Maduro Más, otro programa más lanzado por el régimen. Y de hecho te quiero invitar, Mati, también a quienes nos ven en sus casas, a que revisemos cómo fue esa presentación y qué fue lo que señaló y dijo en sus primeras palabras esta inteligencia artificial. Cira es una de las presentadoras estelares de Con Maduro Más a partir de este programa. Adelante, Cira. Saludos, señor presidente Nicolás Maduro, señores invitados y a toda Venezuela. Mi nombre es Cira. Fui creada bajo los parámetros de inteligencia artificial para acompañarlo, desde hoy, en su programa Con Maduro Más. Estoy muy feliz y honrada de participar en este nuevo espacio. Bueno, y parte de lo que se vivió también durante el día de ayer en la presentación de esta conductora creada con inteligencia artificial, Maduro allí señaló, aunque sin entregar muchos detalles, que van a haber más sorpresas, pero sin especificar exactamente qué se puede esperar para los próximos días o semanas. Lo cierto también, Mati, es que tampoco entregó mayores detalles de su funcionamiento, cómo fue creada, solo fue esta presentación, algo que contrasta notablemente con lo que veíamos hace algunas semanas atrás, con la televisión mexicana, donde sí presentaban a una conductora con inteligencia artificial y donde detallaban su funcionamiento, que habían tardado aproximadamente 1 mes y medio para poder crear esa presentadora bautizada Nat, y que de hecho comparte espacio con los comentaristas en este programa mexicano. Ahí los contrastes también en estas dos presentaciones, pero lo cierto es que la inteligencia artificial sin duda ha despegado notablemente en los últimos días. De hecho, te pregunto si es que has utilizado el chat GPT, que también allí trabaja con inteligencia
inteligencia artificial. Así es, todos lo hemos probado para ver qué tan útil puede llegar a ser. Pero en este caso también hay una amenaza respecto a lo que significa la realidad, cómo se pone en riesgo la democracia al intentar hacer pasar cosas como verídicas cuando no lo son. Veíamos hace unas semanas fotos de Macron, del Papa, que muchos pensaron que eran realidad. Bueno, no. Y eso, imagínate, en medio de elecciones. Así es. Bueno, nos vamos entonces. 9 de la noche con 16 minutos. Llegamos al final de CNN Prime. Muchísimas gracias por haberse informado con nosotros. Los dejamos invitados a que sigan en nuestra sintonía porque ya llega CNN Tiempo y luego Futuro 360. Hoy es martes 18 de abril. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tenga muy buenas noches.